sacamos su Biblia o la prende si es que la trae en celular. En el Evangelio de Mateo. Comenzamos hoy día una serie nueva, ya con el énfasis siempre puesto en grupo pequeño. Estamos con el énfasis de los grupos familiares. Vamos a empezar una serie que se llama En tu casa. Ya vamos a ver varias escenas del Señor Jesús en casa, varias escenas del Señor Jesús ministrando, haciendo su obra en las casas, y vamos a tratar de entender al Señor en la intimidad, ya de descubrir quién es el Señor dentro de esas escenas. En el culto de la mañana compartíamos Mateo capítulo 8, acerca de la invitación que Pedro hace al Señor Jesús cuando Jesús entra a la casa de Pedro, lo que sucede ahí. Jesús tenía la casa de Pedro como un lugar de predicación, y ahora nos vamos a trasladar al capítulo 9 de Mateo. Vamos a pasar un capítulo adelante y vamos a ir a Mateo capítulo 9, vamos a leer del 1 al 8. Vamos a leer todos juntos, bien fuerte, que se escuche su voz. Y dice, 1, 2, 3. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Acá tenemos una escena del Señor Jesús predicando en una casa, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando enseñaba generalmente dentro de las casas. Ya también aparece predicando en la sinagoga de los judíos cuando le dan la oportunidad, pero la primera oportunidad que le dieron, el Señor Jesús leyó Isaías y dijo: esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Entonces ya lo echaron y no lo dejaron predicar más en la sinagoga. Quedó vetado en la sinagoga. Entonces Jesús se puso a enseñar en las casas, ¿verdad? El movimiento del grupo de hogar es el movimiento de la Biblia, ¿verdad? Es el movimiento donde Jesús entra por las casas y es dado a conocer por las casas, ¿verdad? El versículo que tenemos acá, que lo pusimos como lema para estos 3 meses, dice: y cada día en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo, ¿verdad? O sea, ¿qué hablaba la iglesia? Hablaba de Jesucristo. ¿Cuál era el tema cuando se juntaba la iglesia? ¿Verdad? ¿Sobre qué hablaba la iglesia cuando se juntaban? No hablaban de economía, ¿no es cierto?, de cómo venía la economía, de que venía la crisis. No hablaban de sus trabajos, hablaban de Jesucristo. No cesaban, dice, de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ese es el tema de la iglesia, ¿verdad? La iglesia habla, enseña y predica de Jesucristo, de una persona, ¿verdad? Toda la predicación de la iglesia tiene que estar centrada en una persona. Tiene que dar a conocer a una persona, a la persona de Jesús, ¿verdad? Y uno podría decir, pero ¿cómo en tanto, ¿no es cierto?, acerca de Jesús? Fíjense que la Biblia dice, Jesús les dijo a sus discípulos: hay cosas que yo aún no les puedo decir, ¿verdad? Que aún no les puedo enseñar, porque no lo pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Y también Juan dice: hay otras cosas que Jesús hizo y que Jesús enseñó, que no están escritas en este libro, porque si se escribieran todas, dice Juan, creo que aún no cabrían los libros en el mundo, ¿verdad? Entonces el tema de Jesús es un tema que nunca se agota, ¿verdad? Hablar de Jesús es para hablar eternamente. Ya cuando nosotros vayamos al cielo, ¿qué nos van a enseñar allá? ¿Sobre quién vamos a aprender allá? Sobre Jesús. Ya vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir conociendo infinitamente al Hijo de Dios y acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Jesús es una fuente inagotable,
¿verdad? En Él, dice, está corporalmente, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Verdad? Dios completamente, con todo su atributo, habita corporalmente en la persona de Jesús. Y aquí Mateo nos muestra, fíjense el orden de Mateo. Ya, Mateo en su inicio parte con las bienaventuranzas, ¿verdad? Jesús se presenta. Las bienaventuranzas son la presentación del Señor. Ya con las bienaventuranzas el Señor se da a conocer. Es como cuando ustedes se presentan con alguien, ¿verdad? La presentación del Señor son las bienaventuranzas. Entonces el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Decir bienaventurados los que lloran es una contradicción, porque bienaventurado significa doblemente felices, ¿verdad? Entonces decir bienaventurados los que lloran es medio raro, ¿verdad? Los que están llorando no están siendo bienaventurados, pero Jesús, como Él se presenta, como se está dando a conocer, Él dice, bienaventurados los que ahora lloran. ¿Por qué? Porque recibirán consolación. O sea, Jesús está diciendo, yo soy la consolación. Antes ustedes lloraban y no había consolación para el llanto, pero ahora los que lloran recibirán consolación, ¿verdad? Ahora ningún creyente llora sin recibir consolación, ¿verdad? Antes de Jesús, cuando había llanto, no había consuelo. Ahora hay consuelo. El Señor Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque recibirán la tierra por heredad, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, ¿verdad? Dice bienaventurados, fíjense, dice bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Bienaventurados los que son pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque recibirán riqueza, ¿verdad? Porque tendrán la riqueza espiritual. Jesús se está dando a conocer, Jesús está entrando en escena. Y las bienaventuranzas terminan en el capítulo 7. ¿Ya? Y el capítulo 8, fíjense cómo empieza el capítulo 8, si tienen Mateo ahí abierto. Mateo capítulo 8 comienza diciendo cuando descendió Jesús del monte. O sea, ahí termina el sermón del monte. Y comienza una serie de sucesos de Jesús, de una serie de milagros, ¿ya? Una serie de sanidades. Parte, por ejemplo, el capítulo 8 hablando de la sanidad del siervo del centurión, ¿ya? Donde Jesús sana a un siervo a distancia, y sin siquiera tocarlo. Es la sanidad del centurión. Luego sigue con la sanidad de la suegra de Pedro, que también se hace dentro de una casa, ya lo vimos en la mañana. Luego sigue, ¿verdad?, con que Jesús calma la tempestad. O sea, primero, en el capítulo 8 aparece Jesús que sana la enfermedad, ¿ya? Jesús tiene poder para sanar la enfermedad. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Jesús sana la enfermedad? ¿Cuántos creen que Jesús quiere sanar la enfermedad y desea sanar? Él es un Dios que desea sanar la enfermedad, porque mismo Él dijo, ¿no es cierto?, llevó Él nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Ya, luego sale Jesús que calma la tempestad. O sea, Jesús no solo tiene poder sobre la enfermedad, también tiene poder sobre la naturaleza. Ya, Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Ya sale Jesús que calma la tempestad, luego sale Jesús que echa fuera a los demonios. Fíjese cómo va armando, el Mateo no es un libro que esté cronológicamente armado. Ya, Mateo, si ustedes se fijan, entre Mateo y Lucas hay mucha diferencia de fechas. ¿Por qué? Porque Lucas ordena cronológicamente los sucesos de Jesús, pero Mateo los ordena a conveniencia. Ya, Mateo pone un sermón de Jesús y luego varios sucesos, luego otro sermón y luego varios sucesos, así va ordenando Mateo. Ya, y aquí Mateo pone el sermón del monte y luego pone sanidad, Jesús que calma la tormenta, Jesús echa fuera a los demonios y llega al clímax en el capítulo 9, donde Jesús perdona los pecados. Vamos a ver hoy día el tema, y este tema se llama Jesús muestra su gracia. ¿Ya? Este en particular, ¿verdad? Este suceso en particular es la parte más alta, es el punto más alto de todo lo que Mateo ha venido hablando, ¿verdad? Jesús sana la enfermedad, Jesús calma la tormenta, ¿verdad? Jesús echa fuera a los demonios, pero todo esto no tendría ningún valor sin la última cosa. Ya todo esto, la sanidad de la enfermedad física, el calmar la tormenta, el echar fuera a los demonios, todo lo que Jesús viene mostrando hasta ahora queda pequeño con lo que pasa a continuación. Ya lo que pasa a continuación es mucho más alto que todo lo anterior, ¿verdad? Lo que pasa ahora
¿verdad? Lo que está pasando Jesús ahora, lo que pasa en esta casa es algo que revoluciona completamente a todos los que oyen, ¿verdad? Porque dice en la historia que el Señor Jesús estaba predicando y se juntó mucha gente. Ya, otra vez, en la mañana veíamos, ¿no es cierto?, que cuando estaba en la casa de Pedro, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ahora Jesús está enseñando de nuevo en una casa y de nuevo se llenó toda la casa, había gente afuera, no había cómo entrar, ¿verdad? Y mientras Jesús estaba enseñando, dice que le trajeron un paralítico, que le trajeron a alguien que no podía caminar. Estos hombres querían la sanidad, sabían que Jesús podía sanar, ¿verdad? La gente que sabe que Jesús puede sanar, acude a Jesús sin temor. ¿Ya? Entonces ellos acudieron al Señor Jesús, fueron al Señor Jesús, pero no tenían cómo entrar. Entonces, al no tener cómo entrar, no se quedaron esperando. Tenían hartas ganas estos chiquillos y no les importó faltarle el respeto a todos los que habían llegado antes, ¿no? Uno generalmente cuando llega atrasado se sienta atrasito nomás, ¿no es cierto? Estos llegaron atrasados, pero no les importó llegar atrasados. Se subieron al techo y empezaron a abrir el techo. O sea, no era cualquier cuestión invitar a Jesús a la casa, ¿verdad? Podía pasar algo, algún destrozo, había que estar dispuestos a que sacaran el techo, a que rompieran un vidrio, no sé, algo. Entonces, se metieron al techo, sacaron las tejas del techo, abrieron un hoyo, dice un forado en el techo y bajaron al paralítico por ahí. Eso lo dicen los textos paralelos de los otros evangelios, ¿verdad? Usted me está preguntando ahora, ¿y a dónde dice eso en Mateo? Mateo no lo dice, Mateo es lo más corto, ¿verdad? Pero también aparece esto en los demás evangelios. Estoy contando la historia conjunta, ¿verdad? Bajaron al paralítico del techo y lo pusieron delante de Jesús, ¿ya? Y Jesús estaba enseñando. ¿Ya? Jesús estaba enseñando y vienen y le ponen el paralítico delante y quedan esperando, ¿verdad? Aquí está el paralítico. Tú sabes hacer, ¿cierto? Haz lo que sabes hacer, le dijeron a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús no dijo lo que todos esperaban que iba a decir. Y lo que Jesús dijo es muy fuerte. Ya, las palabras de Jesús se dirigieron al paralítico y le dijeron: hijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Eso hasta ese momento no existía, ¿verdad? Nadie había tenido la osadía alguna vez de ser capaz de decirle a alguien: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados, verdad? ¿Quién se puede atribuir la autoridad de perdonar los pecados, verdad? Pero Jesús se toma las palabras y dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando dice eso, dice que quedó la murmuración por toda la casa, ¿verdad? Y todos se miraron uno a otro y dijeron: ¿y este qué se cree? Ya aquí se pasó, ¿verdad? Si este ya venía mal, aquí se terminó de hundir, ¿verdad? Este ya venía diciendo cosas medio raras, pero aquí ya se voló, ya. ¿Cierto? Los maestros de la ley se miraban entre ellos y menían la cabeza, decían: no, está mal este cabrón, ¿verdad? Jesús era un cabro para ellos, ¿verdad? Era muy joven, tenía 32 años nomás, era muy joven. Entonces, para los fariseos, ¿verdad?, que tenía más edad, era un rabí, ¿verdad?, alguien joven, ¿verdad? Entonces decían: no, ya este se echaló ya, ¿verdad? No, ya este se pasó de la raya, pasó el límite, ¿verdad? No hay nadie que pueda perdonar pecados, solo Dios. Y eso lo sabemos por la ley, ¿verdad? Nosotros tenemos el testimonio de la ley, tenemos conocimiento de Dios y sabemos por Dios que nadie puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar. Así que Jesús, te pasaste de listo ahora, ¿verdad? Te pasaste del límite. Los fariseos siempre pensaban que ellos conocían a Dios, ¿verdad? Pero cuando vino Jesús les dijo: ustedes no conocen a Dios, ustedes no han visto a Dios, ¿verdad? No han oído su voz ni han visto su aspecto. Entonces quedó ahí la murmuración y Jesús le hace una pregunta que vamos a analizar. Dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil decir? Pues le dijo. Si a alguien se le ocurría responder: no, yo creo que es más fácil decir levántate y toma tu lecho. No, dile. A ver, dile si es fácil decir. Es fácil decir eso, ¿no? No es fácil. Ni para nosotros que somos los que creemos es fácil, ¿verdad? Nosotros cuando vamos a ver a un enfermo, oramos por el enfermo. Pero rara vez agarramos al enfermo y a la primera mirada le decimos: levántate, toma tu lecho y anda. Pero Jesús lo hacía así. Hay que empezar a cambiar un poco el método en que nosotros ministramos, ¿verdad?
estamos aprendiendo del Señor y yo lo que me estoy dando cuenta es que el Señor no oraba por los enfermos. El Señor les ordenaba sanar. Y por la fe del propio enfermo, la sanidad se producía, ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Y cuando nadie le respondió, le dijo, a ti te estoy diciendo, por si acaso, si no te hayas dado cuenta, levántate, le dijo. Toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y hasta ahí quedó la predicación. Ya nadie se acordó de lo que venía enseñando Jesús ya porque dice que exaltaron a Dios, quedó ahí la embarrada, ¿no es cierto? La fama de Jesús, de ahí dice la Biblia que él no podía entrar a las ciudades, ya que él tenía que andar por alrededor de las ciudades nomás, porque si entraba en una ciudad, Jesús ya no había caso de que pudiera estar tranquilo. Fíjense entonces, el perdón de pecados es lo más importante de lo que viene diciendo. El verso, estamos en el verso 5, vamos al verso 5. No, antes. El 2. El verso 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Fíjense, Jesús vio algo antes de decir algo, ¿cierto? Antes de hablar, Jesús, ¿qué vio? La fe de ellos, ¿verdad? Dice, Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico. O sea que Jesús, ¿qué hace hablar a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos hacer que Jesús hable? Si Jesús nos habla, nosotros nos salvamos. Si Jesús no nos habla, estamos perdidos. Pero ¿cómo se hace hablar a Jesús? ¿Cómo hacemos que Jesús hable? Por la fe. La fe hace hablar a Jesús, ¿verdad? Todo aquel que se metió con Jesús con fe, Jesús le dijo algo, ¿verdad? Fíjense el centurión. El centurión le dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. O sea, le dijo, Jesús, si tú hablas, yo estoy salvado, ¿verdad? Si tú dices la palabra, mi siervo sana. Pero si tú te quedas callado, Jesús, no hay nada que hacer, ¿verdad? Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Pero hubo gente que se encontró con Jesús sin fe y Jesús no les habló, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de Herodes? Pilato tenía fe, ¿verdad? Y hay evidencia histórica de que Pilato después se convirtió. Incluso hay un libro que se llama, ¿no es cierto?, que habla acerca de Pilato. Se dice que lo escribió él, no se sabe muy bien, por eso no está metido en la Biblia, pero hay un libro ahí que habla de la conversión de Pilato en el futuro, ¿verdad? Pilato tuvo fe y Pilato le preguntó al Señor Jesús, ¿eres tu rey? Y la pregunta de Pilato de verdad iba con intención de saber la respuesta, ¿verdad? Imagínense, ¿quién se atreve a preguntarle a un hombre que está condenado, que está entregado, que nadie lo desea, ¿verdad? Que está casi muerto, lo están entregando, preguntarle si es rey? ¿Qué pregunta es esa? O sea, uno no le hace esa pregunta a esa clase de persona, ¿verdad? Si viniera alguien en un carruaje o ¿no es cierto?, con pompa, ahí uno le pregunta, oye, ¿eres tu rey? Pero preguntarle a Jesús en esas condiciones, ¿eres tu rey?, era medio loco. Entonces, algo había de fe en Pilato. Y Pilato de verdad le pregunta a Jesús, ¿eres tu rey? ¿Eres tu rey? ¿Y Jesús qué le responde? Jesús le da testimonio. Ya, Pilato recibió testimonio de la boca del mismo Jesús. Mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Si mi reino fuera de este mundo, los míos vendrían y pelearían, pero mi reino no está aquí. Los que son de la verdad oyen mi voz, ¿verdad? Y vienen, y yo vengo a dar testimonio de la verdad. Y ahí Pilato se quedó. ¿Qué es la verdad? ¿Cierto? ¿Qué es la verdad? Pero Pilato le mandó a Jesús a Herodes. Y Jesús, cuando llega donde Herodes, Herodes no tenía nada de fe. Herodes quería jugar con Jesús, ¿verdad? Dice que Herodes quería verle hace tiempo porque quería verle hacer algún milagro. Entonces Herodes tomó a Jesús como para que lo viniera a divertir. Y se presentó Jesús delante de Pilato, delante de Herodes, y Herodes empezó a instarlo para que le mostrara algo. Muéstrame algo, le dijo. Pero Jesús no abrió su boca. Lo peor que puede hacer Jesús contra una persona es no hablarle. Si Jesús no te habla, tú estás perdido. Si Jesús no te habla, no te da una palabra, tú no puedes tener vida eterna, ¿verdad? Si tú no escuchas la voz de Jesús, no puedes vivir y te quedas en muerte eterna. La Biblia dice, he aquí que los muertos oirán, he aquí la hora viene, dice Jesús, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán.
Si no escuchamos las palabras de Jesús, permanecemos en muerte. Por eso la fe hace hablar a Jesús. Por la fe nosotros hacemos que Jesús nos hable. Por la fe nosotros podemos ver a Dios. Fíjense que hay algo muy tremendo, que nosotros podemos, Jesús solo se encuentra en la gracia. Dígale al hermano que está al lado, a Jesús lo encuentras en la gracia. A Jesús lo encuentras en la gracia. Repítaselo más fuerte, enséñale enséñale. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios solo se le puede ver realmente en la gracia. A Dios no se le puede ver en la ley. ¿Ya? Los fariseos tenían la ley de Dios, pero ellos no podían ver a Dios. Todo el pueblo de Israel tenía la ley, pero no conoció a Dios. No podía ver a Dios. ¿Verdad? No podía ver a Dios. Entonces, el pueblo de Israel, aunque tenía la ley, era ciego. Y la misma Biblia nos da testimonio de que Moisés se ponía un velo delante de sus ojos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que ese velo que se ponía Moisés en los ojos era para que el pueblo de Israel no pusiera su mirada en las cosas que iban a perecer. O sea, con la ley, cuando tú tienes la ley de Dios, no puedes ver a Dios. Dios se te hace invisible, se te pierde. No existe Dios cuando tú encuentras a Dios en la ley. ¿Verdad? Cuando tú encuentras a Dios en la ley, ¿qué es lo que miras? Miras tu obra, miras tu conducta. Ya empiezas a mirar tu propia obra y empiezas a morir. A Dios no se le puede encontrar. A Dios solo se le encuentra en la gracia. Cuando vino Jesús, la Biblia dice, Juan 1:17, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesús. Cuando vino Jesús, ahí recién Jesús dijo, nadie hasta ahora conoce al Padre. Al Padre solo lo conozco yo y a quien yo lo doy a conocer. O sea, ¿cómo ustedes pueden conocer a Dios? Viendo a Jesús, viviendo a la gracia. Si ustedes logran entender la gracia, ustedes van a ver a Dios. Pero si ustedes solo ven la ley, ustedes no van a conocer a Dios. Ustedes pueden venir a la iglesia, conocer la ley de Dios, por la ley condenar a otros, condenarte a sí mismo, condenar a todos. La ley es el ministerio de la condenación. Por la ley uno condena a otra persona. Por la ley uno se condena a sí mismo. Por la ley es el ministerio de la condenación. No hay salvación dentro de la ley. No hay misericordia dentro de la ley. Pero si tú ves la ley, vas a condenar a todo el resto. Te vas a condenar a ti, calladito en secreto, y vas a vivir bajo la condenación y no vas a poder ver a Dios nunca. A Dios no se lo encuentra en la ley. Al Padre se le encuentra en la gracia. Si tú logras ver la gracia de Jesús, ¿ya? ¿Y la gracia qué es lo que es? La gracia es el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? La gracia es lo que Dios te ha dado. Cuando tú encuentras la ley, te centras en ti mismo, te centras en lo que yo hago, en lo que estoy haciendo, que esto lo hice mal, que en esto me equivoqué, ¿verdad? Miras tu obra, pero cuando encuentras la gracia, dejas de mirarte a ti mismo y empiezas a mirar a Dios. La gracia te muestra lo que hizo Jesús, no lo que estás haciendo tú. Por eso a Dios se le encuentra en la gracia. Cuando tú entiendes la gracia, miras a Jesús, ¿ya? Y clavas tus ojos en Él. Y ya no te importa tu propia obra, es lo que importa, es lo de Él. ¿Verdad? No depende de ti, depende de Él. No es cosa nuestra, es cosa de Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Por gracia sois salvos, por lo que Él hizo. No por lo que ustedes puedan lograr. No se miren ustedes, miren a Jesús. Si ustedes logran ver la gracia, entender la gracia, ustedes van a ver a Dios. Y van a poder lograr ver a Dios. ¿Verdad? Cuando encontramos la gracia, Dios se hace visible. ¿Verdad? Nosotros podemos ver a Dios en su gracia. Y Dios puede vernos a nosotros en nuestra fe. Si nosotros no tenemos la fe en la gracia, nosotros nos volvemos invisibles para Dios. Ya nosotros no somos vistos por Dios. ¿Se acuerdan ustedes que van a haber muchos que van a estar en la iglesia? Y muchos incluso que van a hacer sanidades y cosas de ese estilo, pero van a llegar donde Jesús y le van a decir, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos tal cosa, en tu nombre no hicimos esto y aquello. ¿Y Jesús qué les va a decir? No sé quiénes son ustedes, nunca los vi.
¿Por qué? Porque esos hombres no encontraron a Jesús en la gracia, lo encontraron en la ley. Por eso ellos repetían en lo que hicimos, ¿verdad? ¿Acaso no ven lo que hicimos, Señor? ¿Qué hace la ley? Centrarse en lo que uno hace. La ley, uno se justifica por lo que uno hace. Por eso esas personas llegaron delante de Jesús y lo primero que dijeron: Señor, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto otro que fue muy bueno. Y Jesús les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. Y el Señor: pero si echamos fuera demonios, hacedor de maldad. Pero si hicimos unos cultos re lindos, Señor, hacedores de maldad. Cuando uno va delante del Señor, sacando su propia obra adelante, ¿verdad? Mostrando su obra, el Señor dice: hacedor de maldad. Pero cuando uno va delante del Señor con la justicia que es de Él, entonces somos justificados para entrar con la fe. Cuando vamos con la fe, Dios nos mira, Dios nos logra ver. Fíjense, el apóstol Pablo, uno mira la vida del apóstol Pablo y uno dice: este merece ir al cielo. No. Porque el apóstol Pablo dejó todo, ¿verdad? Yo estoy seguro que el apóstol Pablo dejó y renunció a más cosas que todos nosotros juntos aquí adentro. Si todos hacemos una lista de lo que dejamos, yo creo que salimos perdiendo con una sola persona. ¿Verdad? Pablo era uno de los más respetados, ¿no es cierto?, fariseos. Iba a tomar el lugar de Gamaliel. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo iba a pasar a la historia de Israel como uno de los maestros más emblemáticos que hay. Hasta hoy se recuerda a Gamaliel. Y Pablo iba para allá. Pablo tenía honores en su pueblo. ¿Ya? Tenía muchos honores, era muy respetado. En su juventud era respetado, imagínense cuando fuera viejo. Ya Pablo iba a recibir mucha honra. Pero Pablo, ¿qué dice? Todo eso, todo lo que tenía, ¿verdad? Tenía la vida asegurada Pablo. Saulo, perdón. ¿Verdad? No tenía de qué preocuparse en el futuro. Pero él dice: todo eso lo abandoné. Y aún todo eso lo estimo como basura. ¿Por qué? Por ganar a Cristo. ¿Verdad? Por ganar a Cristo. Pablo renunció a una vida de lujo por predicar el evangelio y por conocer a Jesús. Entonces uno podría mirar a Pablo, ¿verdad? Pablo escribe la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Podríamos seguir diciendo cosas buenas de él, pero fíjense que Pablo, sabiendo todo esto, él dijo lo siguiente, Filipenses 3:9. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Qué es lo que deseo yo, dice Pablo, cuando me encuentre con el Señor? ¿Cómo quiero ser hallado? Dice: y ser hallado en Él. O sea, primero, ser hallado en Cristo. ¿Qué dice? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, Pablo dice: yo no quiero que aquí Dios me pague conforme a lo que he hecho. Si tú dices: Señor, el Señor me tiene que recompensar por lo que yo hice, estás perdido. ¿Verdad? Incluso Pablo, después de todo lo que hizo, él dice: yo no quiero que venga el Señor y me recompense, ¿verdad? Que no me encuentre en mi justicia, ¿verdad? Que es por la ley, sino que me encuentre, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, que Él me encuentre justificado por la fe, que Él me encuentre visto en Él, ¿verdad? La única opción de ir al cielo, la única opción es recibir su gracia. No hay otra opción. Perdamos de vista otra opción. Ya perdamos de vista el que siendo buenos vamos a ganar el cielo, ¿verdad? Eso no existe en el reino de Dios, ¿verdad? Lo que existe es ser justos por su justicia. Ser justos por la justicia de Él. ¿Cuántos son santos aquí? Levanten su mano. Levanten la mano los santos de Dios. ¿Por qué son santos ustedes? ¿Cómo pueden afirmar esa santidad? ¿Cuántos son justos aquí? Levanten su mano. Levanten la mano los justos de Dios. Levanten su mano, por favor, no me dejen en vergüenza. Aquí esta es la iglesia Encuentro, ¿ya? Cuando yo predico en otra iglesia, espero que nadie levante la mano, ¿verdad? Pero ustedes son los justos de Dios. Si usted no cree en esa justicia, no espere recibir nada de parte de Dios, ¿ya? Si usted se sigue condenando por su pecado, no espere recibir nada de parte de Dios. Dios lo va a aborrecer.
¿verdad? Porque parece muy espiritual sentirse culpable. Parece muy espiritual decir, no, pero es que yo, pucha, es que yo ando aquí, pero es que, no, pero es que la cuestión, es que la cuestión, es que... ¿Y cuándo va a ir al culto, hermano? Ay, es que la cuestión, es que yo, es que me falta. Aborrecido por Dios, porque no está creyendo su justicia, ¿verdad? El que cree su justicia se apodera de su justicia, se jacta de su justicia, ¿verdad? Y dice, yo soy justo delante de Dios. Y se alegra. ¿Por qué? Porque ni siquiera es algo que ha obtenido uno, es algo que le regalaron, ¿verdad? Es como cuando, no sé, alguien le han regalado ropa alguna vez a ustedes, ¿o no? Un familiar cercano que le regale un polerón, ¿ya? Y ustedes dicen, oh, pero es que este polerón es muy caro, ¿cierto? Es como muy caro para mi cuerpo. Entonces yo no quiero usar este polerón porque yo siempre he usado polerones de luquita nomás. Yo siempre me he comprado ropa aquí en la feria y ahora me regalaron este polerón, que cuesta como 50 lucas este polerón. No, no me lo voy a poner, ¿cierto? Entonces usted nunca se lo pone. Y usted piensa que de esa forma usted está honrando a su amigo. Y su amigo le va a decir, oye, no te ponís nunca el polerón que te regalé. No, es que no soy digno de él. ¿Verdad? El amigo le va a decir, ¡ay, que eres bueno! ¿No es cierto? Que soy pavo si te lo regalé para que te lo pusieras, hombre. ¿No es cierto? Te lo regalé porque yo te estoy haciendo digno de él. ¿Verdad? Porque mi regalo, el que regala, quiere que el otro se lo ponga. ¿Verdad? Entonces, cuando yo pregunto, ¿quién es justo aquí? Ustedes dicen, ay, pero es que ese polerón me queda muy grande, es muy caro ese polerón. No, ya no sé. Entonces, cuando yo diga, ¿quién es justo acá? Póngase el regalo de Dios. El regalo de Dios es para usarse, para ponerse. ¿Ya? Vivan la justificación, vivan la justicia. Ustedes no tienen nada, ¿no es cierto? Ustedes se presentan delante de Dios y ustedes están listos para el cielo. ¿Ya? Fíjense que nosotros estamos influenciados acá por una mente católica. Y muchos yendo a iglesias evangélicas son católicos por dentro. Y los puedo pillar. Y por esto se pilla un católico. Por eso el católico cree en el purgatorio. Porque el católico no puede creer que él va a ir al cielo directamente. Él dice, no, algo tengo que pagar aquí. Y el purgatorio significa purgar. O sea, significa pagar el pecado, ser castigado por el pecado. Significa que yo, como me morí, y como me morí más o menos nomás, ¿no es cierto? Entonces necesito pasar por un proceso en que me van a pegar, y después, voy a quedar listo y purificado para el cielo. ¿Verdad? Niegan la sangre de Jesús. ¿Verdad? La sangre de Jesús no tiene ningún valor, necesitas purgatorio. ¿Verdad? Rechazan la sangre de Jesús. El catolicismo rechaza la sangre de Jesús, pisotea la sangre de Jesús. ¿Verdad? Echa por el piso su sangre, no la considera. Pero ¿qué dice la Biblia? La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. De todo pecado. ¿Verdad? Algunos dicen, no, es que cuando me convertí me perdonó los pecados para atrás, pero los para adelante no. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Qué enseñanza es esa? ¿Verdad? Él te perdonó los pecados todos. Los que vaya a cometer hoy día y los que vaya a cometer mañana. Dice, perdonándoos todos los pecados. Todos están cubiertos. Todos están pagados. ¿Verdad? Todos. Uno peca y se arrepiente y el pecado pasa a Jesús. El pecado va a Jesús. Y uno se siente limpio de nuevo para estar delante de Dios. Esa es la fe. El ponerse la justicia. Por eso dice Efesios capítulo 6. Uno dice, yo me voy a poner la coraza hoy día del Señor. Voy a leerle, y ustedes lo han hecho hartas veces, ¿verdad? Voy a orar poniéndome la coraza de Dios, ¿verdad? Pero ahí dice, ponte la justicia como coraza, ¿verdad? Usa el yelmo de la salvación. Usa, ¿no es cierto?, el apresto del evangelio de la paz y ponte la coraza de justicia. Póntela. Y póntela. Y si ustedes todos hubieran tenido puesta la coraza de justicia, yo hubiera preguntado quién es justo y nadie dudaría en levantar la mano. ¿Verdad? Yo hubiera dicho, ¿quién es justo? Aquí hay uno. Aquí hay uno. ¿Verdad? Viva la justificación. La coraza de justicia es para ponérsela. Ya, usted es cubierto por esa justicia y usted es perfecto para entrar al cielo. La Biblia dice, los santos hechos perfectos por su sangre para entrar al cielo. Entonces usted no tiene que pasar por un purgatorio, ¿verdad? Uno ni siquiera tiene que pagar,
¿verdad? La Biblia, la voluntad de Dios no es que uno pague por el pecado, es que la paga del pecado la lleve Él. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y eso es una realidad. Dice, pero la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Pero ¿cuál es la dádiva de Dios? Alguien que murió. O sea, ¿cuál es el regalo de Dios? Alguien que canceló ese pecado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, pero la paga no la paga uno, la paga Jesús. Es como cuando ustedes le dicen, vaya a este hotel, está todo pagado. Está todo cancelado, ¿verdad? El sacrificio de Jesús paga y cubre todo el pecado. Eso es la gracia. Entonces alguno puede ponerse aquí medio, y yo les digo que de repente a los predicadores nos cuesta predicar esto. ¿Por qué? Porque uno piensa, ay, que si les digo eso, los hermanos se van a ir a pecar después del culto, ¿verdad? Van a ir a puro pecar porque van a decir, entonces está el chancho tirado, ¿no es cierto? Entonces puedo pecar cuando quiera nomás en la cuestión, y van a ir a pecar. Error. Si tú conoces la gracia y te das cuenta de la gracia, no, el pecado se te va a diluir. No vas a tener ganas de pecar otra vez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gracia es tan grande, la gracia es tan sublime, la gracia es tan pura, ¿verdad? Que no te va a quitar el deseo del pecado. Entonces, esa es la gracia de Dios. Es la gracia, ¿verdad? De Dios. Y la Biblia dice, tú puedes ver a Dios cuando entiendes esa gracia. Cuando miras esa gracia, estás cubierto por Dios. Fíjense lo que dice aquí Jesús. Después de decir que al ver la fe de ellos, dice, ¿qué es más fácil decir? Hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Fíjense que aquí Jesús relaciona la sanidad con el perdón de pecados. Y la sanidad con el perdón de pecados están íntimamente ligados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sanidad muestra la gracia. La sanidad es una muestra física de la gracia. ¿Ya? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de la gracia de Dios? Por la sanidad que Jesús vino a hacer. Jesús dijo, si no me creen a mis palabras, ¿verdad? Si de verdad no me creen que ustedes son perdonados, crean a mis obras. ¿Le pedí algo yo al paralítico? ¿Le pedí que me cancelara su sanidad? No, se la di de gratis, ¿verdad? ¿Le pedí al paralítico algo que me dijera, oye, ¿cómo te has portado? ¿Te has portado bien para recibir la sanidad o no? No, no le preguntó nada, se la dio, ¿verdad? Entonces Jesús después enseña el perdón de pecados y dice, ustedes son perdonados. Y los otros dicen, no, pero es que no creemos eso. Bueno, si no le creen a mis palabras, créanle a mis obras. ¿He cobrado algo por hacer una sanidad? ¿Verdad? ¿He pedido algo a cambio? Solo la fe y doy. Y entrego la sanidad. La sanidad de Cristo muestra su gracia. O sea, mire, fíjense, cuando ustedes conocen la gracia, uno ni siquiera va a tener que decirle a ustedes que prediquen a sus vecinos. Porque cuando uno entiende la gracia, quiere contársela a todos, ¿verdad? Quiere hablarla a todos porque es un regalo muy maravilloso, un regalo muy grande. Ya, es como cuando ustedes pillan un lugar donde están regalando algo de mucho valor y se lo están dando a todos así a destajo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a agarrar la suya y van a ir contándole a todos, van a publicar por Facebook, ¿no es cierto? Ahí van a usar Facebook para puro publicar que están regalando eso, no van a poner ninguna otra tontera, ¿cierto? Van a colocar la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Entonces, los hermanos que conocen eso, en Facebook se ve gracia, 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 gracia. Los que no han conocido la gracia, uno ve su Facebook y hay queja, tontera, hay de todo, pero no hay gracia, ¿verdad? Cuando uno conoce la gracia, da y publica la gracia, da a conocer la gracia, habla del vecino y le muestra la gracia, quiere que otros conozcan la gracia, desea eso, desea publicar, desea dar a conocer, y ni siquiera nadie tiene que decirle nada, solo se hace. Ustedes han visto, eso es una omisión en la Biblia que nos dice mucho. Muéstrenme un versículo donde Pablo le diga a los creyentes, prediquen, no están predicando, prediquen el evangelio, ¿cierto? Se saca uno, que se saca de contexto porque se lo dijo a Timoteo. Predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, redarguye, se lo está diciendo al pastor, que le predique a la iglesia, ¿verdad? Pero no hay una exhortación a la iglesia que diga, ya, pues compartan el evangelio ustedes, pues háblenle al vecino, díganle. No había que decirlo. No había que enseñar eso. ¿Por qué? Se daba solo.
Y venía la persecución y salían arrancando los hermanos, pero no arrancaban nomás. En cada pueblo que pasaban iban anunciando a Jesús y se iban haciendo iglesia. Y eso era, ¿por qué? Porque tenían conciencia de la gracia de Dios. La conciencia de la gracia. Y la sanidad va acompañando la gracia porque muestra la gracia de Dios, ¿verdad? Una vez yo estaba aquí y yo sé que a todos nos falta entender la gracia mucho, ¿ya? Pero algo percibimos de esa gracia. Y una vez que percibí esa gracia de Dios, que vi la gracia de Dios así crudamente, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo doy a conocer esa gracia? ¿Ya? ¿Cómo la muestro? O sea, ¿cómo? La gracia de Dios es algo, no sé, miren, es como que ustedes le pusieran una medida a Dios. ¿Ya? Es como que ustedes le digan, Señor, dame agüita, y le ponen un pocillo, y Dios te manda un océano al vaso. La gracia es algo que es apabullantemente más grande de lo que necesitamos. Es como decirle al Señor, dame una gotita de agua, y Él te da un mar. Así es la gracia, así de apabullantemente generosa y grande. Ya, esa es la gracia de Dios. Entonces yo decía, ¿cómo mostrar la gracia? ¿Cómo dar a conocer la gracia? ¿Ya? Y no sé si ustedes han visto, hay videos que recorren las redes sociales, que recorren YouTube, que se han viralizado mucho porque muestran, y todos los videos tienen algo en particular, que muestran que se le da algo, que se le da a alguien que no lo merece algo muy grande. Y todos los videos tienen eso en común. Por ejemplo, hay un grupo de gente que va donde alguien que está pidiendo en la calle y le dan algo muy, muy grande, ¿no es cierto? Incluso hay uno que le dicen que se ganó la lotería, le regalan un billete de lotería y están coludidos con el otro para que le entregue el premio. Entonces le hacen creer al paralítico o sea, le hacen creer al hombre que está pidiendo que se ganó la lotería. Y de verdad le dan el premio. ¿Ya? Le entregan mucha plata. ¿Ya? Y entonces esos videos recorren. ¿Por qué? Porque están mostrando que a una persona que no lo merece se le está dando mucho. ¿Ya? Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos sensibles a la gracia. Cuando nosotros vemos que una persona está en miseria y viene otro y sin tener ningún compromiso con él, le entrega mucho, ¿verdad? Nosotros ¿no es cierto? Nos da algo, ¿verdad? Queremos nosotros participar de eso. La gracia nos conmueve. La gracia naturalmente conmueve a la gente, ¿ya? Pero nosotros no vemos la gracia en Dios. Nosotros no somos capaces de ver que Dios así nos ha tratado a nosotros. ¿Verdad? Que nada merecíamos y que Dios nos dio mucho más de lo que necesitamos. Y entonces cuando yo estaba pensando, ¿cómo muestro esa gracia? El Señor me mostró la sanidad del paralítico de la puerta cuando iban en la Hermosa. ¿Ya? Cuando iba Pedro, dice que iban a la oración, Pedro con Juan, iban al templo, camino al templo. Y había un paralítico que estaba pidiendo dinero. ¿Se recuerdan ustedes? Y dice que le extendió la mano y Pedro se inclinó hacia él. Pesado Pedro, no tenía nada, ¿no es cierto?, que darle, pero igual se inclinó ante él para hacerle creer algo. Y el paralítico dijo, ojo, aquí me van a dar. Y extendió la mano. ¿Y Pedro qué le dijo? No tengo plata ni oro. O sea, ahí el paralítico dijo, pasa de largo entonces. ¿No? Le dijo, no tengo plata ni oro. Hay que entender bien ese versículo, ¿no es cierto? Es oro del material, porque algunos dicen, no, es que no tenía plata porque no oraba. ¿No es cierto? No tengo plata ni oro. Pero no se interpreta así ese texto. Ese texto no se interpreta así, el oro es del material, ¿no es cierto? Entonces dijo, no tengo plata ni oro. Entonces, es que la forma de decirlo de Pedro, fíjense cómo es, como que desanima al paralítico primero, ¿verdad? O sea, como que lo tira para abajo. No tengo lo que estáis pidiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paralítico estaba pidiendo monedas, ¿verdad? Estaba pidiendo una monedita por el amor de Dios, ¿no es cierto? Estaba esperando una moneda y siempre se espera una pequeña. Entonces él estaba esperando algo que le sirviera para comprarse un pancito, que una cosa así estaba esperando él nomás, ¿verdad? Y Pedro le dijo, siento desanimarte, mi amigo, pero no tengo nada. No tengo plata ni oro. Entonces el otro, pucha, qué mal. Pero lo que tengo te puedo dar. Entonces uno supone que va a ser algo inferior a lo que estaba pidiendo. ¿Verdad? Cuando usted le dice, chuta, sé que no tengo lo que estáis pidiendo, pero toma esto. Es como un premio de consuelo.
Como no es lo que estáis pidiendo, pero te doy esto. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. O sea, no tengo, compadre, lo que estáis pidiendo ahora, pero tengo otra cosa. Y lo que tengo te doy. Y lo agarró de la mano y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y el hombre salió caminando. O sea, fíjense, el hombre estaba pidiendo una monedita chica. ¿Y qué recibió? La restauración de todo su cuerpo. En un momento, en un instante, sin él pedirlo. Eso es la demostración de la gracia. Entonces la sanidad es la demostración de la gracia de Dios. Nos muestra cuán grande es la gracia de Dios, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Dice que se conmovió todo el lugar, ¿verdad? Hubo, ¿no es cierto? Se reunieron y eso produjo un gran movimiento en la iglesia. Entonces la gracia, amados, está más allá de toda descripción, ¿verdad? La gracia la debemos conocer, la debemos entender, ¿verdad? La gracia Dios la mostró en esta casa, ¿verdad? Con el paralítico, diciéndole tus pecados te son perdonados. La gracia va mucho más allá de lo que podemos entender. La Biblia dice que el amor de Dios excede todo conocimiento. Efesios 3:18, vean ahí, dice, para que conozcamos cuál es la anchura, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. O sea, Pablo da una contradicción ahí también, dice, para que conozcamos el amor de Dios, pero el amor de Dios excede a todo conocimiento. O sea, es algo que nunca vamos a lograr comprender totalmente, ¿verdad? Pero algo comprendamos de Él, crezcamos en el conocimiento del amor de Dios, crezcamos en el conocimiento de la gracia de Dios, ¿verdad? El salmista David pudo captar algo de su gracia y decía, ¿no es cierto? Él en el Salmo 139 dice, tales cosas son demasiado maravillosas, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, ¿verdad? La gracia es algo inconmensurablemente grande, la grandeza de su perdón, ¿verdad? Él nos perdona, ¿verdad? Sin límite. El perdón de Dios está disponible para todos ustedes sin límite. Entonces liberen sus conciencias de obras muertas y sirvan al Señor, ¿verdad? Liberen sus conciencias de obras muertas y sirvan al Señor. ¿Por qué cuesta más que sirvan los viejos en la iglesia que los jóvenes? Estoy tirando preguntas así como al aire nomás, ¿ya? Generalmente los que tienen más edad cuestan más que sirvan al Señor que un joven. ¿Por qué a la iglesia le gusta tener hartos jóvenes? Pero cuando tiene hartos jóvenes tiene harto movimiento, ¿verdad? Porque todos quieren servir y están animados con servir, no sé por qué. Y no tienen ninguna cosa en la mente. Pero el adulto tiene más cargo de conciencia. Y le dicen, si a un joven uno le dice, oye, ¿predicáis el domingo? ¡Oh, bien, predico el domingo! Pero a un adulto uno va y le dice, predica el domingo. ¡Oh! Se empieza a hacer atado al tiro. Y no es porque no sepa, es por su conciencia. Porque dice, pero es que no me merezco estar ahí. Es que si supierais todos los condoros que he mandado, no me pediríais que predicara. ¿Por qué Jesús cuando le dijo, el que esté sin pecado lance la primera piedra? ¿Quiénes fueron los primeros que se fueron? Los de más edad y luego siguieron y los jóvenes fueron los últimos en irse, como que no se están como entusiasmados con las piedras, pero igual se convencieron de pecado al final, pero les cuesta menos, ¿verdad? O sea, para alguien joven es más fácil liberarse de la culpa, ¿verdad? Pero le hablo a todos, la gracia no tiene edad, ¿verdad? La gracia no tiene edad. Ya tengamos 5 o 80 años, la gracia opera de la misma forma, consumiendo todo el pecado, borrando todo el pecado, ¿verdad? Limpiando. Si tu pecado fuere negro como la grana, como la nieve ha de venir a ser emblanquecido, ¿verdad? Esa es la profecía del Señor. Si fuere negro, rotundamente negro, si fuere pasado asquerosamente sucio, dice, en un momento la sangre viene y lo limpia y lo deja blanco como la nieve. Eso es la gracia de Dios, ¿verdad? Eso es la gracia de Dios. Alguien muy malo en un momento, Jesús le dice, de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Eso es la gracia de Dios, en un momento. Así que no tenga duda de la gracia, ¿verdad? Nunca dude de la gracia, nunca dude de la justicia de Dios, ¿ya? Nunca dude de su santidad, nunca dude de su justicia, ¿ya? Y si tiene problemas con eso, si ha pecado, vuélvase al Señor, arrepiéntanse y está listo de nuevo, ¿ya? No hay
que seguir lamentándose, no hay que seguir, ¿no es cierto?, muriéndose. Hay que volver al Señor. Hay que volver al Señor. Siempre las puertas van a estar abiertas y siempre sus brazos van a estar abiertos, ¿verdad? Accedan a la gracia de Dios. Tomen, echen mano de ella, ¿ya? Regocíjense en ella, gócense en ella, echen mano de la vida eterna. Amén. Y cuando vean un enfermo, pongan sus manos y declaren la sanidad. Amén. Vamos a orar al Señor. Pongámonos en pie.